Hoy, 19 de marzo, celebramos la fiesta de San José. El Santo Padre ha dedicado este año a San José porque, tal como aparece en la encíclica Patris Corde, publicada en el aniversario 150 de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal, él es para nosotros un modelo de la dinámica del ser un Padre amado, un Padre obediente, un Padre que acepta. El Padre José Kentenich, quien también celebra hoy su onomástico, es también un modelo de esta dinámica de ser y nos enseña a modelar en nuestras vidas estas características esenciales de la paternidad en nuestros tiempos. Está convencido de que la salvación de nuestro mundo comienza en cada familia. Con un corazón de padre, así amó José a Jesús, haciendo de su vida un servicio sacrificado al misterio de la encarnación y a su finalidad redentora. Por su papel en la historia de la salvación, los cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo de San José en su presencia cotidiana, discreta y oculta. Es un camino y una invitación a apartarnos de nuestro camino por el Evangelio, para dar pasos en la imitación del compromiso de San José con María y el niño Jesús. Hablamos aquí de establecer un encuentro personal con la persona de San José. Nuestro punto de partida es su relación con Jesús y María, una relación y un viaje que nos llevan a tierras lejanas. El destino de San José estuvo siempre determinado por la voluntad del Padre, que se expresaba concretamente en sueños, suscitando la protección del niño Jesús. Hoy se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos proteger y salvar a Jesús y María en estos nuestros tiempos modernos. Un Padre amado. Con el amor de un esposo, San José amó a María y con cuidado paternal cuidó a Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Como Padre amado, el corazón de San José se convirtió en el primer santuario donde Jesús y María se encontraban perfectamente en casa. Él expresó concretamente su paternidad, haciendo de su vida un servicio sacrificado al misterio de la encarnación y a su finalidad redentora. Convirtió su vocación humana al amor doméstico en una oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de sus capacidades. El padre Kentenich tenía un gran amor por su santo patrono. Decía que San José reconoció el gran misterio en la vida de María y se convirtió en su gran protector, su velo, su apoyo. El padre José Kentenich también reconoció la gran tarea que la Santísima Virgen está llamada a realizar. Los testimonios de su paternidad y su conciencia de misión lo atestiguan. Una persona cuenta: el padre Kentenich me ha comunicado su vida al comunicarme el mundo de Schoenstatt. Por eso me dirigí a él con una gran necesidad que tenía al saber que es un padre amoroso. Mi hijo autista se estaba volviendo difícil de manejar en casa con sus arrebatos y rabietas enérgicas. Temía, en contra de mi deseo, tener que internarlo en un hogar. Recé mucho al padre Kentenich y creo que respondió a mi oración ayudándome a encontrar un médico que modificó la medicación, lo que ayudó a que mi hijo volviera a estar mucho más equilibrado.
Me gustaría basar este testimonio en la frase: como Padre amado, el corazón de José se convirtió en el primer santuario viviente donde Jesús y María estuvieron perfectamente en casa, y conectarlo con el desarrollo por parte del Padre Kentenich de la idea del santuario viviente mientras estaba exiliado aquí en Milwaukee. Mis padres se convierten en un santuario viviente donde Jesús y María estaban perfectamente en casa a través de su consagración como santuario viviente el 2 de febrero de 1964. Escuchemos las palabras que el padre Kentenich pronunció en la oración dirigida a mi mamá y a mi papá y los símbolos que seleccionaron del santuario viviente: el vino para mi madre y el cáliz para mi padre. Cita: la madre de esta familia quisiera simbolizar el vino que se usa en la Santa Misa. Tiene dos cualidades. En primer lugar, debe ser vino puro, vino genuino. De lo contrario, no se permite su uso en la Santa Misa. Ella, como madre de la familia, debe ser primero una buena esposa, una madre hasta la médula, una mujer noble y fina. No debe haber nada artificial en ella, nada que pretenda hacer algo que en realidad no se es. No debe haber ninguna intriga en su actuación. La madre de familia también quiere reflejar a la Santísima Virgen en su autenticidad. La segunda cualidad del vino consiste en esto: el vino se transforma durante la Santa Misa en la preciosa sangre de Cristo. Así, la madre de familia no quiere ser solo genuina, sana y buena en el plano ético, sino que también quiere ser noble, femenina y genuina en un plano superior. Quiere ser una mujer elevada a la atmósfera sobrenatural para ser un reflejo vivo del Dios eterno e infinito. Esta cálida atmósfera sobrenatural y el espíritu que viene de ella y sale de ella debe atraer a todos los corazones hacia Dios y elevarlos. Al padre de familia le gustaría estar simbolizado en el cáliz. El cáliz es su gran ideal. El cáliz utilizado en la Santa Misa debe ser de oro. ¿Por qué? Porque contendrá una y otra vez la divina sangre de Dios. Primero, todo en él debe ser dorado, debe volverse dorado, genuino. Todo su ser y su esencia quiere conectarse inmediatamente con el eterno Padre, Dios infinito. Así, el ideal del Padre dorado es representar y reflejar en todo su ser al Padre eterno. La segunda gran cualidad del cáliz consiste en esto: en el cáliz el vino se transforma en la preciosa sangre de Jesús. Así, el padre de familia quiere ser la imagen del hombre interior, totalmente transformado, del padre de familia transformado. Hasta ahí la cita. Escuchamos en estas palabras del padre Kentenich imágenes adecuadas de San José y del propio padre Kentenich. Estas palabras fueron acogidas profundamente por mi padre y mi madre, y se tomaron en serio este anhelo de transformación espiritual y se esforzaron por vivir cada día en unión con el santo sacrificio de la misa. A través de sus respectivos ejemplos, transmitieron este esfuerzo también a sus hijos. Cuando mi papá, Raymond Young, conoció al padre Kentenich, enseguida sintió una conexión con él por el idioma alemán. Los padres de mi padre eran de nacionalidad austriaca, por lo que durante su infancia se hablaba alemán en su casa. Pero el padre de mi papá falleció cuando él tenía 7 años y luego perdió a su madre cuando tenía 9.
Así que mi papá no solo sintió una conexión con el padre Kentenich por el idioma alemán, sino que mi papá también acogió al padre Kentenich en su corazón como su padre adoptivo espiritual. Cuando mi madre, Eleanor Young, conoció al padre Kentenich por primera vez, se sintió muy incómoda con él, porque se parecía y le recordaba a un antiguo sacerdote alemán que tuvo en su parroquia cuando era niña. Ese sacerdote era muy rudo y a veces poco amable, pero mi madre no tardó mucho en reconocer que el padre Kentenich era totalmente diferente y la conquistó de todo corazón por su forma de ser amable y paternal. Y mis padres vieron que era un verdadero padre por la forma en que se relacionaba con todos nosotros cuando nos visitaba en casa en distintas ocasiones. Querido San José, cuánto amaste a Jesús y a María. Intercede por los esposos y padres de familia para que ellos también amen a sus esposas y niños con un amor fiel y profundo. Permanece siempre siendo fuerza y protección de las familias en nuestro tiempo. Permite que la iglesia doméstica, la familia, sea un reino de amor mutuo, una colonia del cielo, para que la iglesia como familia de Dios sea modelo excelente de caridad. Ved cómo se aman unos a otros. Amén. Un padre en la acogida. San José acogió a la Santísima Virgen en su casa y pudo hacerlo porque la acogió en su corazón con un profundo amor reverencial, con un amor abnegado. Aceptó el plan de Dios y también experimentó una especie de anunciación. La fe de María se encuentra con la fe de San José al responder aceptando la palabra de Dios en obediencia de fe. Este sacrificio total por el que San José entregó toda su existencia a las exigencias de la llegada del Mesías a su casa, solo se comprende a la luz de su profunda vida interior. José acogió a María sin poner condiciones previas. Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Si no nos reconciliamos con nuestra propia historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. También el padre Kentenich reconocía que San José era causa de gran alegría para la Santísima Madre y su niño. Además sabía que San José continúa aceptando su tarea de cuidar a la madre y a su niño desde el cielo. El padre José Kentenich, con su carisma, también se ocupó con alegría del cuidado de pequeñas Marías y de su misión de traer a Cristo de nuevo a nuestro mundo. De él podemos decir: el Señor ha puesto a su siervo fiel al frente de su casa. La suya fue una paternidad probada, una paternidad consolidada. Intercede por nuestras intenciones ante el trono de Dios. De nuevo escuchamos otro ejemplo de su mediación. Después de 8 años de la muerte de mi marido, conocí a un hombre y me casé por segunda vez. Sin embargo, mis hijas no aceptaban a su nuevo padrastro. Recé durante mucho tiempo al padre Kentenich para que me ayudara en esta situación. Al cabo de 1 año, todo empezó a funcionar y creo sinceramente que el padre Kentenich escuchó mis oraciones. Así como San José aceptó a María incondicionalmente, mis padres tomaron en serio las enseñanzas del padre Kentenich de vivir una profunda fe en la divina providencia y la idea de la aceptación incondicional de todos del Padre Dios, e incluyeron el concepto en el nombre de su santuario hogar: Ita Pater Stabat Mater, sí Padre, Madre dolorosa. La confianza en la divina providencia fue algo natural para mis padres.
Durante los primeros años de matrimonio, cuando mi papá estaba terminando su carrera, el dinero escaseaba y también los víveres. Pero ellos confiaban en que la divina providencia los cuidaría. Y Dios siempre lo hizo. Mi padre tenía un dicho: si aceptamos a cada hijo que Dios nos quiera enviar, seguro que nos dará lo que necesitamos. Cuando ya éramos muchos niños, mi padre se unió a una huelga para conseguir mejores condiciones de trabajo en su puesto de profesor. Aunque mis padres apenas podían permitirse ir a la huelga, consideraron oportuna la lucha por la reducción de las horas de trabajo, para que papá pudiera pasar más tiempo con su familia. Para la mayoría de los demás, el motivo de la huelga era conseguir aumentos salariales. La huelga duró 40 días y había poco dinero para comprar alimentos. Fue durante ese tiempo que mis padres coronaron a la Virgen como Madre del Pan en el santuario hogar. Aunque teníamos muchas comidas de frijoles, nunca pasamos hambre. Esta profunda fe en la divina providencia acompañó a mi mamá durante toda su vida, especialmente después de la muerte de mi padre a la edad de 48 años, con 11 de sus 12 hijos todavía en casa y el más pequeño con solo 6 años. La parte Ita Pater, o Sí Padre, del nombre de nuestro santuario hogar, fue específicamente de mi mamá. Fue bueno que ella pudiera desarrollar esa profunda fe en la divina providencia a través de la dirección y el ejemplo del padre Kentenich, porque tuvo que confiar casi solo en eso durante gran parte de su vida como madre sola de una gran familia. Mi padre y mi madre veían al padre Kentenich como un padre que aceptaba, ya que dedicaba tiempo a las personas cuando querían hablar con él. Siempre estaba alegre y pensaba en las necesidades de los demás, sin importar el idioma que hablaran o el país del que procedían. Mis padres sintieron especialmente la aceptación del padre Kentenich cuando venían a las charlas de los lunes por la noche. Los hacía sentir como en casa, y aunque no sabían alemán con fluidez y eran más jóvenes que los otros matrimonios, los aceptaba como parte de la familia de los matrimonios de los lunes por la tarde. Lo que hoy nos interesa más aún que estas cualidades personales de San José es su misión. ¿Cuál es su misión? Nuevamente abrimos la Sagrada Escritura. Encontramos en ella una fórmula clásica que tiene que ser de importancia, ya que se repite 2 veces casi literalmente. José, levántate, toma al niño y a su madre. Primeramente, José ha recibido con esto la misión de cuidar de que el niño y su madre, unidos en una biunidad indisoluble, dominen su propio corazón. Levántate, toma al niño y a su madre. Hay que llevarlos a todas las naciones. Es mi misión, es nuestra misión, es la misión de Schoenstatt.
Un padre obediente. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños. José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. También el padre José Kentenich practicó la obediencia escuchando la voluntad de Dios, no solo a través de las Escrituras, sino también a través de las personas que le fueron confiadas y a través de las más pequeñas situaciones de la vida cotidiana. La obediencia del padre Kentenich era una permanente disposición espiritual para cumplir la voluntad de Dios, incluso cuando esto significara una vida árida e incómoda. De nuevo escuchemos el testimonio de otra persona que experimentó la fiel intercesión del padre José Kentenich. Me encontraba en una situación laboral en la que la moral era muy baja. Necesitaba este trabajo bien remunerado y no estaba dispuesta a arriesgarme a buscar otro trabajo y a aceptar una reducción de sueldo. Le pedí al padre Kentenich que me enviara una señal y me ayudara en mi discernimiento. 2 semanas más tarde, el arrendatario se encontró conmigo cuando entraba en mi apartamento y me preguntó si estaría dispuesta a ayudar a un amigo suyo que estaba buscando contratar a una secretaria a tiempo parcial. Volví a rezar al padre Kentenich para que me ayudase a discernir y cuando finalmente opté por el trabajo, me ofrecieron un puesto a tiempo completo con el mismo salario que tenía en ese momento. Como acabamos de escuchar, el padre José Kentenich practicaba la obediencia escuchando la voluntad de Dios no solo a través de las Escrituras, sino también a través de las personas que se le confiaban y de las pequeñas situaciones de la vida cotidiana. A través de sus enseñanzas sobre la paternidad, el padre Kentenich ayudó a mi padre a ver la obediencia a la que estaba llamado en su vocación de padre de familia. La vida familiar de mi padre se puede dividir en 2 períodos. Está el tiempo previo a Schoenstatt, antes de que fuera transformado por la Santísima Virgen a través de su alianza de amor, y el tiempo post-Schoenstatt. La Santísima Virgen utilizó al padre Kentenich como instrumento para llevar a cabo esta transformación. Durante los primeros años de su matrimonio, durante el tiempo previo a Schoenstatt, mi papá tenía un profundo amor por mi mamá y sus hijos, pero también le gustaba hacer trabajo apostólico para la Iglesia. Se involucró profundamente en la Legión de María en la parroquia y pasó muchas horas haciendo el trabajo requerido por este apostolado. Cuando la familia era joven y estaba creciendo, se ausentaba muchas tardes, haciendo visitas y en fines de semanas en reuniones. No se daba cuenta de que la cantidad de tiempo que pasaba fuera de casa debido a su profesión y a su trabajo apostólico estaban poniendo a prueba su matrimonio. Fue durante este tiempo que mi papá conoció al padre Kentenich a través de las hermanas de María de Schoenstatt que estaban sirviendo en la parroquia y en la escuela de la parroquia de San Felipe Neri, donde él trabajaba para la Legión de María. Con el tiempo, mi madre y mi padre, en diciembre de 1960, comenzaron a asistir a las charlas de los lunes por la tarde. Por esa época, el padre Kentenich comenzó una nueva serie de charlas sobre el matrimonio, seguidas por charlas sobre la maternidad, la paternidad, la educación de los hijos, entre otras. En algún momento de estas charlas se produjo la conversión del corazón y con el tiempo el papá dejó el trabajo apostólico externo de la Legión de María y comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo fuera de su horario docente con su esposa e hijos.
En 1 año y medio mi mamá y mi papá hicieron la alianza de amor a la altura del cheque en blanco, el inscripcio, y a través de la guía paternal del padre Kentenich, papá se convirtió en un gran hombre de familia y se convenció de que su primer apostolado era su matrimonio y su familia. Mis padres vieron la obediencia del padre Kentenich en la forma en que dijo sí al exilio en Milwaukee. Nunca mencionó nada sobre cómo estaba sufriendo aquí al estar separado de su familia de Schoenstatt en Alemania. Mis padres también vieron la obediencia del padre Kentenich al cumplir su compromiso al venir a nuestra casa la noche antes de dejar Milwaukee. Y vieron su obediencia cuando no cuestionó, cuando lo llamaron a Roma y le dijeron que podía volver a Alemania después de estar 14 años en Milwaukee. Pudieron ver el gran amor por la iglesia y lo admiraron aún más cuando descubrieron mucho más tarde lo importante que era para él su propia obediencia. La cuarta estrella guía de la familia de Nazaret es una obediencia bien definida. Hay una ley peculiar en la Sagrada Familia. Cuanto más elevadas estaban las personas, más vigorosa era la obediencia. El Salvador tuvo que obedecer a ambos, la Madre de Dios a San José. La esposa también debe obedecer. El padre sigue siendo la cabeza de la familia. San José fue también un hombre obediente. Él se dejó guiar por el ángel. Esta obediencia sencilla y firme es una de las virtudes domésticas más esenciales.